Damas y caballeros, tengo el agrado de invitarles a una fiesta muy especial. Venga a ver al monstruo. Tal vez ya lo conozca. Venga, arrímese, sumérjase en las profundidades de la monstruosidad, en las penurias de la barbarie. Vea los monstruos que florecen a su alrededor. Venga, pase, pase y vea. ¿Quién es el monstruo? Venga, no sea tímido, póngase cómodo. Encuéntrese con usted mismo en la misa del señalamiento. Revuélquese en su miseria con nosotros. Baile al ritmo de esta cumbia del enjuiciamiento. Pase, señor, pase, señora. Sean todos bienvenidos a la fiesta del monstruo. Adelante, adelante. Aún queda espacio, aún queda lugar en esta gran ceremonia. Los veo desconcertados. Por favor, no se agobien. Con el ruido de los bombos, no se asusten con los cantos mundanos. No se mareen entre el humo, los santos y las banderas. Mírelos cómo pregonan austeridades, alimentando su pobreza, cambiando las palabras de Jesús por habladurías políticas, haciendo del credo un culto pancartista, travestiendo a la Santa Virgen en combativa. Se preguntará qué hacen llevando en andas al santo, quién los autorizó a transformar la peregrinación en un tour del populismo, desfilando a Plaza de Mayo, a Desarrollo Social y a Dios sabe dónde también. Miren a estos contaminadores de la liturgia, profanadores de símbolos. Mírenlos bien, pero bien de cerca. Indígnese con nosotros. Miren cómo politizan lo sagrado. Miren a esos que usan la religión para hacer política. Las organizaciones populares nos vinculamos con la religiosidad simplemente porque forma parte de la cultura del pueblo, de nuestra cultura. Entonces de esa manera nos vinculamos, son nuestras creencias. Por eso es que no separamos la fe de la lucha o la fe de nuestras prácticas sociales, porque lo tenemos todo junto. Es así, lo mismo que quizás con el fútbol. No sé, puedo ir al club o hacer una actividad o la olla popular con la camiseta de Boca y me dice, estás mezclando la política y el fútbol. No, qué sé yo, soy de Boca y vine a hacer una olla popular, o sea, soy de la Virgen y hago esto. Escuchábamos a Lucas Pedró, secretario de Cultos de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular e integrante de Misioneros de Francisco, una organización que entrelaza lo religioso con la militancia social. Aquí señala cómo perciben ese vínculo y la imposibilidad de separar lo religioso de lo político. Pero ¿cómo aparece esto en el cotidiano de las organizaciones? En primer lugar, creo que el concepto de política es amplio. Entonces, cada vez que nosotros hacemos un comedor o una olla popular o organizamos el trabajo en una cooperativa, estamos haciendo política. La política entendida como la búsqueda del bien común. Entonces, si a esa olla o a esa cooperativa le agregamos una imagen de la Virgen de Luján, bueno, se puede decir, están haciendo religión y política. Y yo diría, y sí, ¿y cuál es el problema? ¿O qué es lo que estaría mal de poner una imagen de la Virgen de Luján mientras se reparte la comida? Lo que no veo yo con tan buenos ojos es el tema de unir, ¿no?, la política partidaria con la religión. Yo creo que, por ejemplo, las capillas o la fe es un espacio de encuentro, un espacio de diálogo que nos tiene que ayudar eso, ¿no?, a construir la fraternidad. Entonces, sí se hace política tratando de que sea lo menos partidaria posible, ¿no?, y que en ese espacio de fe exista la búsqueda del bien común, que en definitiva es lo que llamamos política. Como verán, aquí elegimos tomar los vínculos entre religión y política enmarcados en el mundo católico. En este sentido, le preguntamos a Lucas Scherer, periodista especialista en fe y política, si es posible separar estos dos ámbitos. No es posible porque ya la vida de Jesús toma una determinación política. Dios, el Creador, nos da a su Hijo Jesucristo en la periferia de un imperio a través de una mujer que es la Virgen María,
que es una adolescente, una chica muy joven, se estima entre 14, 15 y 16 años, con un padre putativo terrenal, José, carpintero, o sea, trabajador, que apenas está embarazada ya tiene que, es el primer migrante, tiene que escapar para poder tener a su hijo y no caer en la mano del emperador de ese tiempo. Bueno, estamos hablando de un poder que es el poder del amor, y eso es política. Entonces, ¿este vínculo con la práctica política y social tiene tradición en el mundo católico? Que los creyentes laicos hagamos política también está reivindicada por los papas, no solo por sino no hace falta tomar a Pablo VI, que hoy es santo, que hablaba que la política es la más alta caridad, la política pensada para el bien común, para el bien de la humanidad, y la Iglesia tiene la doctrina social, que es las enseñanzas sociales de la Iglesia a la luz del Evangelio, o sea, pensando desde la vida de Jesús, la historia de los primeros cristianos, desde los evangelios, pensar el mundo actual. Esto se hace desde los inicios del capitalismo. El primero que lo inició fue un sacerdote italiano, jesuita, donde habla de la justicia social. Después vino el Papa León XIII a fines de 1891, con una carta encíclica donde ya hace un magisterio, ya un documento elaborado por un vicario de Cristo, un pontífice, y que a lo largo de esta historia, desde 1891 hasta nuestros tiempos, los distintos papas fueron sumando, dando sus aportes a las enseñanzas sociales. Volviendo a las organizaciones, estos últimos años ha tenido una importante visibilidad la participación de estas en festividades religiosas. Caso emblemático el de San Cayetano, patrono del pan y el trabajo. Pero, ¿por qué deciden participar? ¿Por qué eligen esos eventos para visibilizar sus demandas? ¿Acaso usan la religiosidad para hacer política? Bueno, elegimos las fechas que usa el pueblo para celebrar las fiestas patronales, y en esas fechas nos expresamos, ¿no? Expresamos agradecimiento, expresamos pedidos, expresamos reivindicaciones. Por supuesto que en San Cayetano vamos a ir a pedir trabajo, que haya más derechos para los trabajadores. Creo que de eso se trata la festividad, ¿no? A eso va toda la gente, esté organizada o no, a pedir, a agradecer, a manifestarse, ¿no? A manifestar la fe. Pero dentro de estos monstruos afloran acusaciones a uno en particular, donde se individualiza o se condensan esos señalamientos en torno al uso político de la religión, el Papa populista. Habemus Papam, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Para desarmar este monstruo, escuchamos a Emil Secuda, teóloga y secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina del Vaticano. En primer lugar, habría que saber, conocer qué entiende cada persona cuando utiliza el vocablo populista, porque a lo largo de la historia esto ha adquirido distintos significados. Por ejemplo, al comienzo del siglo XX, la palabra populista fue adjudicada en sentido despectivo para aquellos que hacían una política defendiendo los derechos de los sectores populares. En el siglo XXI, el vocablo populista empezó a tener otras connotaciones y se convierte en un adjetivo descalificativo con el que intentan definir la corrupción. Vale decir que en la práctica podemos ver que todo aquello que no nos gusta es acusado de populismo, entendiendo populismo como corrupción. De este modo pasa a ser populista tanto Trump como el Papa Francisco, Bolsonaro como Cristina Kirchner. En este sentido, podemos ver ese tipo de señalamientos en el marco de un proceso global. Pero ¿por qué se acusa al Papa de populista? Defender las necesidades y los sueños de los sectores empobrecidos de todos los pueblos del mundo es visto como populismo. En mi opinión, algunos sectores que se verían perjudicados por la eficacia del actual pontífice, que nos llama a todos al cuidado de la casa común, que es el cuidado de las personas, el cuidado de las especies, el cuidado de nuestro planeta. Algunos que de llevarse adelante un proceso de transición justa que permita hacer realidad efectivo ese cuidado, se verían perjudicados en sus intereses individuales y económicos. Y es desde ese lugar que sale
salen de una manera desesperada, diría yo, porque la palabra del Papa sí está siendo eficaz, a enfrentarlo, a acusarlo, justamente con una palabra que vacía de contenido hoy puede representar todo lo malo que cualquier persona pueda imaginar. Si el Papa Francisco solo se dedicara a rezar a Ave María, todos lo amarían. Che, mira qué bueno el Papa Francisco, mira qué piola. Ahora, cuando vos das un mensaje del bien común, para que todos estemos bien, bueno, aquellos pocos que están bien y acumulan o contaminan, perjudicando a todo el resto, y bueno, a esos que son los más poderosos, obviamente les va a molestar y van a sentir incómodo que un Papa hable de política. Entonces, ¿podemos afirmar que el Sumo Pontífice hace política? ¿Acaso tiene un proyecto político? Es un jefe de Estado el Papa, además de ser un jefe, un líder en la tierra de la fe católica. Tiene un proyecto político que no es partidario, el proyecto político es para mí un humanismo de los nuevos tiempos, eso logra sintetizar Bergoglio y está construyendo un humanismo del siglo XXI, que excede el mundo católico, ¿no? Jesús y sus apóstoles no estaban construyendo una religión o estaban construyendo un templo, no, estaban evangelizando justamente el mensaje del Hijo de Dios, de Jesús, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Creo que Bergoglio vuelve a ese origen, de esa primera comunidad cristiana, y eso es política. Cuando el Papa Francisco dice que la política es la forma más alta de caridad, está elevando esa práctica comunitaria al nivel de la virtud. Y como toda virtud, es un hábito que se adquiere en la práctica constante, permanente. ¿De qué? En este caso, de tener una palabra pública en comunidad para hacerse cargo de las riquezas que tenemos, de cómo cuidarlas, de cómo desarrollarlas para garantizar una vida buena y en abundancia para todos nuestros pueblos. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata, esa economía excluye, esa economía destruye la madre tierra. Eso que hace el Papa Francisco no es política en el sentido de política partidaria. Eso es evangelizar. Y se evangeliza a través de una iglesia, que es una comunidad y que es palabra pública. El catolicismo no es la religión del culto privatizada, encerrada en cuatro paredes. El Papa no hace política en el sentido despectivo en el que algunos tratan de impedir la palabra pública de los pueblos. Vemos en los testimonios una reiteración del rol de los movimientos populares en el discurso de Francisco. Pero ¿cómo piensa la politicidad de estos sectores? La última encíclica social, Fratelli Tutti, está dedicada a hablarnos de la mejor política. Él dice que la mejor política es la que surge del subsuelo del planeta, la que emerge de los sectores marginados. El Papa no acusa a los gobiernos populares de populistas. Hace una diferencia entre populismo y una nueva categoría que tiene que inventar para nombrar o renombrar a esta lucha política de los sectores populares y sobre todo cuando estos sectores populares organizados logran llegar al gobierno en un país. Entonces el Papa, tomando distancia de esta nueva acepción que tiene el populismo como corrupción, crea el vocablo popularismo como para tener otro concepto, para hablar de esta expresión política de los sectores populares, despegándola de esta nueva interpretación que adquiere el populismo en el siglo XXI. Aquí vemos un caso concreto donde emergen discursos que buscan cuestionar, agraviar, deslegitimar a una autoridad religiosa por su discurso político-teológico, por sus concepciones sobre la política y sus posicionamientos ante la realidad del mundo. Pero, ¿cómo podemos desarmar este monstruo singular? El Papa permanentemente critica la ideología, es decir, aquellos que tienen una idea y luego desarrollan un logos, un discurso, para intentar fundamentar esa idea y que aparezca a la vista de todos como algo real.
Las acusaciones son engendradas por ideología, son la expresión hablada de una ideología y repetida sistemáticamente por todos los medios de comunicación disponibles. Para contrarrestar esto hay que mostrar, visibilizar la realidad. La forma de visibilizarlo es justamente ocupar espacios en esos medios de comunicación que no son solamente la radio, la televisión o las redes sociales. También son medios de comunicación masiva los colegios, las universidades, las leyes con su capacidad de docencia y también los discursos religiosos. Entonces, visibilizar en esos espacios de comunicación masiva cuál es la realidad que cambia, que está tocando y cambiando el primer pontífice latinoamericano. Volviendo al monstruo colectivo, protagonista de este episodio, nos preguntamos por qué existen estos señalamientos hacia las organizaciones populares que se vinculan con la religiosidad. Creo que a veces se hacen estos señalamientos simplemente por el hecho de juzgar lo que hace el otro, que es distinto a lo que hago yo, o quizás no me gusta o no lo comparte. Entonces, creo que viene por ese lado. Creo que también hay una cuestión, ¿no? De difamación contra lo comunitario, lo popular, pero no de todos los sectores ni de toda la gente. Creo que es un discurso más del poder, ¿no? Quieren arrancar la política del pueblo, arrancar la política de la cultura, entonces ya gobernar sin cuestionamientos. Creo que son estrategias del poder a las que debemos estar atentos, porque si no parece que hacer política está mal. Y es todo lo contrario. Hacer política, involucrarse en política, es un acto de caridad, es un acto de solidaridad con el prójimo, con el pueblo, con la gente, con el medio ambiente. Creo que eso es lo que hace Francisco y es lo que también nos invita a hacer, ¿no? Retomando lo planteado por los testimonios, existen señalamientos en torno al lazo entre religión y política. En esta ocasión, entre el mundo católico, su universo simbólico y la política argentina. Existen diversos cuestionamientos, algunos señalan el uso político de la referencia religiosa en función de intereses espurios, clientelares, cual profanación de lo sagrado. Esto, sumado a las ya anacrónicas críticas de que en toda religión ven dominación, neutralización del carácter revolucionario. En estos discursos sigue latente un pensamiento falaz sobre la sociedad moderna como avance de la secularización, esa desaparición de las referencias religiosas o su reducción al espacio privado, pero también una negación al carácter político de todo discurso religioso y a las capacidades de las sociedades de apropiarse, a su manera, de esos símbolos, tradiciones y festividades. Una interpretación que no busque comprender esta realidad no tendrá otra deriva más que la indignación o el desconcierto. Entonces, ¿cómo podemos desarticular este discurso? ¿Cómo desarmamos a este monstruo? Y bueno, como dice Francisco, desde las periferias viene la salvación, desde los más pobres, de estos movimientos de trabajadores, ya sea ocupados, desocupados, sindicalizados, en sindicatos tradicionales o no, en las iglesias, en los centros culturales, educativos, estos espacios que Francisco llama de salvación comunitaria, de los samaritanos colectivos que tanto vimos en la pandemia del COVID. Ahí está nuestra mejora como humanidad y la salvación a esta decadencia que estamos atravesando hace mucho, ¿no? Y ahí es donde está la fuerza de no caer en estas trampas que nos ponen los que son amos y señores de este imperio del dinero. Dialogar, reflexionar comunitariamente, colectivamente y tratar de entender, ¿no? Esta coyuntura, esta realidad tan compleja, que es tan diversa, que muchas veces es falsa, ¿no? Son tiempos complejos, son tiempos de mucha desinformación, son tiempos donde esto se va a profundizar. Hoy con la inteligencia artificial hasta uno ya no puede ni confiar en lo que ve, ¿no? Así que son tiempos complejos donde el poder también quiere confunde para gobernar, para acumular, para contaminar. Y el deber de los pueblos es ese: organizarse, reflexionar, comunicar, luchar. Ver, juzgar, actuar, diría la metodología de la Iglesia, ¿no? En este mundo donde afloran nuevas maneras de vivir la fe, de catolicismos, evangelismos, judaísmos, de religiones en plural,
Nos acercamos a la realidad de quienes desde el discurso religioso apuestan a la construcción de un mundo más justo, a quienes enfrentan los prejuicios, viviendo a la política y a la religión como dimensiones inseparables de la vida humana, como elementos vitales para la construcción de comunidad y organización popular. Mire, tal vez no le guste lo que acaba de escuchar. Tal vez siga pensando lo mismo, que esos planeros usan en la religión o que la religión los adormece. Pero no me escuche a mí, escúchelo a Fortunato Malimachi, referente en los estudios de religión y política. Entre lo religioso y lo político se dan tanto convergencias como conflictos, legitimidades como oposiciones, dislocaciones como encuentros y resignaciones como compensaciones. En el caso de lo religioso, y en este punto debemos afirmar básicamente lo católico, numerosas manifestaciones sociales, culturales, educativas e imaginarias surgen de valores y motivaciones provenientes de vivir lo sagrado, tanto desde la regulación institucional como a partir de sus propias concepciones. De este modo, esas realidades se vinculan con lo político desde múltiples redes, grupos, movimientos sociales, experiencias milenaristas y liderazgos varios en los campos del mundo de la vida. Una mirada de largo plazo nos muestra que en la experiencia histórica particular de América Latina y la Argentina, lo político y lo religioso, más allá de los esfuerzos por racionalizar, controlar y rutinizar ambos espacios, aparecen como modalidades de acción donde se imbrican creer, soñar, crear promesas de futuro y sobre todo, dar sentido. Este podcast fue grabado en el estudio Milos Camaita Curi del Multimedio Trinchera.